Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle. Por Radio Raíces, la voz del pepino. Regresamos aquí a Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino, en el esperado panel de mujeres de la semana. Y nos acompaña el día de hoy y coordinando las entrevistas la compañera Eda López de, del Frente Acción Social, y ella nos va a estar presentando a las personas que vamos a entrevistar el día de hoy. Vamos a excusar a la compañera Irma Lugo Nazario, que no se encuentra con nosotros hace unas semanitas, pero pronto regresa y se incorpora al panel. Así que a todos nuestros radioescuchas, atentos, saben que podemos compartir tanto en Facebook, vemos el programa en vivo, pero es importante que también compartan, porque esta información pues, nos orienta, nos ayuda a mantenernos informados y a cuidarnos como pueblo. Así que adelante, Eda. Buenas tardes, Kitty, y buenas tardes. En primer lugar, les presento a María Cristina Muñoz. María Cristina, además de trabajar con Coordinadora Paz para las Mujeres, coordinando todo lo que tiene que ver con comunicaciones, etcétera, es periodista. Así la conocí hace unos cuantos añitos, cuando todavía estaba en el bachillerato. Y tenemos también a Alondra Hernández. Alondra es abogada, es activista, afrofeminista y decolonial, de múltiples espacios. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a estar haciendo un análisis del proyecto del Senado 63, que limita el acceso a la información pública, la información que antes no había que pedir a través de los tribunales, porque se entendía que todos datos públicos estaban a la disposición de la ciudadanía. Esta semana fue aprobada en el Senado, está en el trámite legislativo, van a verla en la Cámara. Es un proyecto de la autoría de Tomás Rivera Schatz. Cuando llegó a la Cámara, el representante Víctor, se me escapó el nombre ahora, Víctor Párez, él planteó que iba a hacer vistas públicas ahora en el trámite en la Asamblea Legislativa, en la parte de la Cámara. Y queríamos dedicarle este programa al análisis de esta medida, porque esta medida afecta a todas las personas en Puerto Rico. En primer lugar, él deja en las manos del jefe de agencia o jefa de agencia si va a compartir la información que se le solicita, creando un embudo en ese sentido, porque esto sería una tarea adicional para los jefes y jefas de agencia, pero es la información que solicite no solo la prensa, sino cualquier persona. Y entonces impone una recopilación de información personal de quienes la soliciten, además de extender el tiempo. Anteriormente, el gobierno había determinado que iba a responder en 10 días laborables, ahora se le añaden 10 días más, así que
Es posible que en el mejor de los casos se demore un mes, pero se puede demorar hasta 30 días laborables, que eso puede extender mucho el acceso a la información. Esto lo que implica es que en proyectos como Esencia, en proyectos como el corredor, el paseo que se está tratando de hacer en Rincón, todas estas informaciones, los datos de los estudios, de los informes, etcétera, vamos a tener que esperar con todas las implicaciones que eso tiene. Entonces, quería comenzar con el análisis de María Cristina desde su perspectiva, no solo como periodista, sino como persona que trabaja la perspectiva de género, la equidad y asuntos que tienen que ver con el feminismo. Gracias, Eda, gracias, Kitty, también a Víctor, que sé que debe estar por ahí detrás, por el espacio acá en Radio Raíces, que siempre es un espacio sumamente solidario con nosotras y con nuestras aliadas, así que quería dejar eso dicho antes de comenzar. Pues mira, este proyecto del Senado 63 viene a ponernos en Puerto Rico en una situación sumamente vulnerable en el momento del acceso a la información y más que nada el acceso a la información pública. Eh, a mí me toca y me llega desde mis ambos lados profesionales como periodista y como periodista en un medio feminista, como lo es Todas y la unidad investigativa de Todas con el Centro de Periodismo Investigativo, que es con quienes colaboro usualmente, y desde mi espacio acá en Coordinadora Paz para las Mujeres. Desde el espacio acá en Coordinadora, por ejemplo, si nos alejamos un poco de lo que es el aspecto de la prensa, que es el más que se ha estado hablando, como mencionaba Eda, también afecta a cualquier tipo de ciudadano en Puerto Rico que necesite información que viene del gobierno. Y, por ejemplo, a nosotros nos afecta en el sentido de solicitar información que tenga que ver, por ejemplo, con los feminicidios, solicitar información que tenga que ver con las cantidades de casos de Ley 54. Ese trabajo que hacen las compañeras del Observatorio de Equidad de Género desde los tribunales, buscando seguimiento en la investigación de los feminicidios, feminicidios que están todavía bajo investigación, cómo se consiguen esos datos. Ahora va a ser mucho más atropellado de lo que era, porque era atropellado, o sea, no era que tampoco funcionaba como tenía que estar funcionando. Pero ahora entonces se va a problematizar un poco y tomar la cosa. Como periodista feminista, además, esto pondría más pie también entonces para conseguir el tipo de datos que son necesarios, por ejemplo, en datos que ha utilizado Todas y el Centro de Periodismo Investigativo para hacer, por ejemplo, reportajes como salieron el año pasado de la cantidad de agentes de la policía que habían sido arrestados por violencia doméstica y que nunca enfrentaron consecuencias. Esos son datos que se lograron conseguir a través de la ley que estaba todavía vigente y que fueron conseguidos a través de la policía, o también documentar la cultura de impunidad que reina en el negociado de la policía y otro tipo de reportajes que ha logrado publicar Todas, el Centro de Periodismo Investigativo y otros medios nacionales en Puerto Rico. De otra forma, es bien importante que mantengamos en mente, y esto es parte también de una editorial que lanzó Todas en estos días, donde hablan de que sin información pública, y voy a leer, sin información pública se dificulta ya el difícil trabajo de documentar las desigualdades, de denunciar abusos y exigir políticas públicas basadas en evidencia. Cuando se limita el acceso a datos, se borra a las víctimas y se perpetúa la impunidad. En otro lado, más adelante dicen, en un país donde las agencias ya incumplen sistemáticamente, esta ley solo profundizaría la desigualdad entre quienes pueden costear litigios y quienes no. Y el derecho a la información pública no es solo para los periodistas, también es para los ciudadanos en Puerto Rico. Eh, y volvemos. Esto realmente es una situación donde necesitamos que más personas en el país estén conscientes de lo que implica. Con todas las cosas que nos están afectando, esto también es parte de la estrategia del gobierno, ¿no? A bombardearnos con tantas cosas que estén pasando para que no necesariamente estemos pendientes, y quizás las personas no asocian esto con algún aumento en la tarifa de la luz o con algún tipo de recorte en algún beneficio, y no se nota cómo nos afectaría día a día. Pero estamos hablando de una ley que ya de por sí problematizaba y ponía trabas en el acceso a la información, que fue una de esas últimas leyes que Ricardo Rosselló dejó firmadas en su escritorio antes de salir de Fortaleza en ese verano del 19. Esa fue una de esas últimas sorpresitas que dejó Ricardo Rosselló firmado en el escritorio.
para ahora volverla a empeorar y ponernos mucho más por debajo en el nivel de acceso a información. Así que me quedo con esa por ahí, pero quizás antes de irme podemos hablar de lo que ha estado pasando en el Pentágono hoy, que no sé si supieron del montón de periodistas que se fueron del Pentágono. Eso lo podemos traer más adelante. Bien, Alondra. Tú como feminista que también tienes preparación en comunicaciones, ¿qué, cuál es la postura, particularmente vista desde el activismo, ¿verdad? Desde, por ejemplo, nosotras hemos tenido, cuando yo estaba en la mesa Aborto Libre, teníamos problemas para acceder a las estadísticas del Estado en términos de los abortos, etcétera, etcétera. No, no los teníamos. Y como dice María Cristina, el trabajo que hace el Observatorio de Equidad de Género depende no solo de las noticias que salen, sino de lo que informan las autoridades, porque ellas triangulan esta información. Y afortunadamente tenemos la experiencia. Antes ellas emitían un informe trimestral, ahora lo están haciendo todos los meses debido a la cantidad de feminicidios que están ocurriendo. Pues eso también se trastocaría. Acuérdate de prender el micrófono. Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas y a las compañeras. Siempre es un gusto estar con ustedes. Creo que es algo que lo que voy a decir es algo que se ha dicho, pero no sé si dentro de la psiquis de nosotros como sociedad está tan claro. No podemos hablar de democracia cuando se violenta uno de los pilares, un principio rector de la misma, que es la transparencia y el acceso a la información, que están íntimamente relacionados con la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de prensa, ¿verdad? Y me detengo en la libertad de prensa porque la libertad de prensa es lo que nos ha permitido históricamente, no tan solo en Puerto Rico, sino globalmente, en lograr procesos históricos y reivindicaciones de derechos fundamentales, ¿verdad? O derechos que posteriormente los reconocemos como fundamentales. Así que esto no nace en un vacío. Esto es un proyecto de ley que fue creado bajo la administración de Ricardo Rosselló, una administración PNP, donde la actual gobernadora fue comisionada residente, o sea que no le es ajena a su administración, a su quehacer político. Y entonces ella lo trae a través de la figura del siempre detestable Tomás Rivera Chats para enmendar algo que no ameritaba ninguna enmienda. Y vemos que este es el modus operandi de este gobierno, ¿no? Y de las administraciones PNP. Y no se trata de que uno se ensanche con ellos, se trata de que nos las ponen muy difícil y muy sobre relieve lo maquiavélico que pueden llegar a ser en contra del pueblo. Hay que recordar el caso de las casas de Laja de los suegros de la gobernadora, donde obviamente se le estaban reclamando unas cosas, etcétera. Así que esto no nace en un vacío, esto es para beneficiar directamente a pleitos como los de los suegros de la gobernadora, para sumar al cansancio colectivo que tenemos, seguir impulsando un shock colectivo, de manera que nosotros estemos desmoralizados, con la mirada hacia abajo, y ellos puedan seguir vendiendo este país pedacito a pedacito, pasando legislaciones que nos coarten derechos, etcétera, y ellos estar de lo más tranquilos y campantes. Así que yo creo que no podemos hablar ni siquiera de prácticas democráticas, que es lo que yo siempre digo y planteo que tenemos en Puerto Rico, cuando intentan limitar el acceso a la información pública. Y la gente no se puede estar confundiendo en sus casas, y es algo que he leído mucho por ahí. Cuando hay información que es confidencialidad, que te requiere confidencialidad, entiéndase, agentes encubiertos, número de seguro social, etcétera, ya hay un proceso establecido por jurisprudencia y por legislación para atender eso. Así que aquí no se va a estar ventilando absolutamente nada que no se tenga que ventilar y que sea para beneficio público. O sea, así que me parece que es súper lamentable, sobre todo cuando la narrativa de la actual administración siempre ha sido la de Cuba y Venezuela. Y si miramos los tiempos de acceso a información de Cuba y Venezuela, son bastante menor, o sea, quizás para la próxima intervención se los traigo, pero
en la región, quienes estamos duplicando esos términos, somos Puerto Rico, que somos los que nos enjuagamos la boca con una presunta democracia. Así que esto es una vergüenza monumental, promovida nuevamente por Jennifer González, que desde que es gobernadora en enero, lo que nos ha hecho es sentir pura vergüenza en todo su quehacer y no ha hecho absolutamente nada por atender las cosas que verdaderamente urgen. Así que nos toca seguir fiscalizándola y exigir desde nuestros espacios a la Cámara de Representantes que no le dé espacio a este proyecto. Contra que en Puerto Rico hay cosas más importantes que atender. Vamos a atender, meterle mano a Luma, que eso es algo, que esa es la crisis nuestra de todos los días. Pero no, hay que irnos por lo bajo para seguir beneficiándonos, como con las casas de Laja. Bueno, yo quería nuevamente, le formulo primero la pregunta a María Cristina. En Puerto Rico hemos perdido muchas libertades civiles, muchas. Y en Puerto Rico se ha normalizado el que el gobierno privatice los servicios y por lo tanto personas contratadas privadas no tienen la misma obligación de rendir cuentas como lo tienen que hacer funcionarios públicos. Pero en específico, a mí la mayor preocupación mía es que se supone que la prensa sea el cuarto poder. Si el cuarto poder, que es el que la función de la prensa es no solo informarnos, sino fiscalizar, cómo, ¿verdad? ¿Cuál es el ambiente que se crea cuando lo miramos desde la perspectiva de la prensa? Eh, pues mira, esto lo que hace completamente es evitar que la información necesaria salga a la luz en momentos claves en los que tiene que salir a la luz. Sabemos que y de eso, o sea, es parte integral de lo que es hacer prensa y hacer periodismo, el timing, tener el buen tiempo de cuando tú sacas una noticia o una información, para el momento en cómo eso cómo se lee y cómo se percibe por el resto de la población. Entonces, cuando uno se está planificando en realizar un reportaje y lanzarlo, pero no acabas de tener información que necesitas a la mano para poder completar tus datos, pues eso también es parte de ese juego, ¿no? Estás evitando que las personas se enteren de las cosas que se tienen que enterar en el momento en que deben hacerlo. Con la ley anterior, que es la ley 141, que es la ley de transparencia, eh, ya de por sí entre 2020 y 2024 se habían registrado 170 demandas al gobierno porque ya de por sí los plazos que daba esa ley no se estaban cumpliendo, que era el plazo de 10 días. Tú haces una solicitud y a los 10 días toda agencia de gobierno tiene para contestarte la información en la manera en que la solicitaste. Entre una de esas demandas, por ejemplo, o entre las gestiones de las que se dieron en ese momento, yo como periodista tuve que hacer, ¿verdad? A través del CPI y el recurso legal que tiene el CPI en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, tuvimos que hacer una petición a través del tribunal para que el Colegio de Mayagüez nos brindara información sobre los casos de agresión sexual en el Colegio de Mayagüez, porque llevaban mucho más tiempo del plazo que se supone que tuvieran para darnos los datos como los pedimos. Una cosa es darme un número redondo y otra es que cómo yo te pedí que estuvieran desglosados esos casos. Tuvimos que llegar al tribunal para que entonces esa misma tarde que se presentó ante el tribunal aparecieran los datos como se habían solicitado. Y entonces no pasó a una demanda o un proceso más largo, ¿no? O sea que una vez se llega a eso, pues entonces ahí sí contestamos. Y así ha pasado con muchos más colegas a través del tiempo. Entonces eso fue una historia que no pudo salir a tiempo, por ejemplo, porque tuvimos que estar esperando a que la información se diera. Ese es un ejemplo, ese es el mío. Sé que hay otras historias que van por la misma línea, ¿no? Entonces esa es una de las maneras en las que entorpece ese proyecto del trabajo periodístico que se hace en Puerto Rico, que no siempre se hace desde los medios grandes y los conglomerados donde hay un dinero para pagarle a esos periodistas de manera justa, sino que se hace desde medios independientes, desde muchos medios en los que no tienen esa facilidad económica para que esos periodistas estén el tiempo que tengan que estar haciendo sus investigaciones o esperando por datos del gobierno. Y en seguimiento, ¿cuáles son las opciones que ha contemplado la prensa? Porque vi una conferencia de prensa donde había no solo medios, personas, periodistas en su carácter
individual, sino espacios de activismo como la ACLU, Sembrando Conciencia, estaba Todas, estaba Metro, estaba el CPI, había una cantidad bien impresionante de personas que estaban haciendo este reclamo. ¿Cuál es el reclamo específicamente desde el periodismo? Bueno, que esta ley no debe pasar la Cámara de Representantes, o sea, no es o sea, ni siquiera ahora mismo es opción, ni siquiera se están planteando enmiendas a esta nueva ley que están proponiendo, y mínimo unas vistas públicas, porque esto pasó en el Senado sin vistas públicas, así que al menos unas vistas públicas donde se escuche los planteamientos de la prensa para que la Cámara lo pueda tomar en consideración, eso es ahora mismo, ¿no? En el plazo en el que está, por lo menos unas pistas públicas, pero realmente el reclamo es que esta ley no se considera ni siquiera en la Cámara de Representantes y mucho menos llegue a la firma del gobernador por la Cámara. No hay ningún lado por donde agarrar realmente a la ley que uno diga se va a mejorar algo, como realmente se está vendiendo por parte del presidente del Senado. Él habla de que, bueno, si en 10 días no se podía, yo te voy a triplicar el tiempo para que que se pueda, pero sabemos que eso entonces lo que hace es poner muchos más obstáculos en el proceso y dar muchas más excusas y entonces alargar mucho más el tiempo. Sí, y en términos de lo que implica esto, por ejemplo, para las organizaciones que bregan con agresiones sexuales y violencia doméstica, más allá del observatorio, en el día a día de las organizaciones. Pues mira, de tener información clara de, por ejemplo, si hoy yo aquí en Coordinadora para trabajar con algo de algunos fondos, para trabajar una campaña de prevención aquí en Coordinadora, por ejemplo, necesitará yo mañana o la semana que viene los datos de cuántas querellas de violencia doméstica han habido. Pues ahora, en vez de que me las den rápido como debería ser, pues ni siquiera debo esperar, ahora no voy a poder ni esperar 10 días, ahora tendría que esperar 30 para tomar esa información en consideración. Eso hablando solamente en la parte del tiempo, que quizás es lo más visiblemente cómodo para entender el problema de esta ley. Así que ese tipo de datos que para nosotras son tan útiles en términos de agresiones sexuales, las cantidades de casos de violencia doméstica, porque esos no son datos que tenemos comúnmente. Sería genial contar con un dashboard a nivel del Departamento de Justicia, a nivel del Departamento de Salud en el CAF, donde todos los días tú vayas viendo en tiempo real cómo van aumentando los casos. Nosotras, y volvemos, que también lo mencionaba Alondra, aquí no se están pidiendo nombres, direcciones de nada, sé que aquí tampoco se está hablando de que es información personal de las personas. Nosotros necesitamos los números redondos, los datos demográficos para poder entonces movernos en el día a día. Aquí en Coordinadora y específicamente en mi trabajo, en lo que tenga que ver con campañas de prevención, en lo que tenga que ver con el impacto en las agencias, nosotras proveemos talleres a los cadetes de la policía, a los jueces, a los tribunales. Nosotros tenemos que ir con la información más actualizada posible todos los años para impactar a todas estas personas. No podemos quedarnos con información vieja. Así que para nosotras esa es la parte esencial ahora mismo en términos de este proyecto. Sí, que uno de los problemas que tiene este proyecto es las múltiples ramificaciones que tienen para la sociedad de por sí. Y entonces me llama mucho la atención que yo vi las declaraciones del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, cuando dijo que que preguntaran cómo era el manejo de la información en países comunistas, comunistas entre comillas. Y entonces yo pienso que eso es un oxímoron porque él lo que está haciendo es comparando lo que está tratando de hacer con unos sistemas de gobierno que él mismo Repudia. repudia y critica. Entonces, dicho Es sea una de paso, contradicción completa. una buena contradicción, sí, pero además quiero también incorporar, ¿verdad?, en la narrativa que eso requeriría investigar cómo se maneja la información en estos países. Yo tengo esa información. De hecho, hay una organización que se llama Climate Trace, que lo que mide es el pulso climático, gobernanza, justicia climática, etcétera. Es muy buena en términos de no nada más se enfoca en Puerto Rico, sino que tiene presencia internacional. Y Climate Trace precisamente con Cuba son 15 días y 15 días de prórroga y es una obligación el jefe de la institución. En Venezuela son 20 días
y 20 días de prórroga, y el derecho de acceso como base de participación popular en todo formato y soporte. Y lo trabaja la Defensoría del Pueblo. E inclusive tenemos aquí la isla vecina de República Dominicana con 15 días y 10 de prórroga. Puerto Rico tendría 30 días y 20 de prórroga. Aquí no hay oportunidad, Tomás Rivera Schatz, para hablar de países comunistas, porque primero es una falta de conocimiento histórico-político severo, pero bueno, eso sabemos que goza mucho. Pero segundo, si te compraremos el discurso ese de comunismo, estamos diciendo que Puerto Rico entonces sí realmente estaba en una dictadura bajo tu administración. Así que es importante que el PS no se trata de información pública, se trata del control del relato, o sea, del monopolio del relato, de la narrativa. ¿Quién lo dice? ¿Cómo dice? ¿Cuándo llega? ¿Dónde llega? Va creando una realidad alterna que, aunque ustedes sean unos partidarios de la escoba para decir y responder todo con que barrimos, realmente nos están barriendo y de manera muy onerosa para el pueblo y para los grupos históricamente marginados, porque si bien es cierto que el acceso a la información, quien más lo utiliza es la prensa, o vamos, quien popularmente pensamos quién más lo usa, lo menos cierto es que hay muchas organizaciones y muchas personas que dependen de esto, inclusive para acceder a fondos, inclusive para hacer el trabajo que el Estado se niega a realizar, como por ejemplo el Observatorio de Equidad, que concilia los datos de tribunales, de la policía, del Departamento de Justicia, etcétera. O sea, el andamiaje gubernamental es tan inepto, ineficiente, o sea, pero estructuralmente que tiene que llegar estas terceras personas a cubrir los espacios y las lagunas que dejan. Así que Bueno, los números son claros y las claro. legislaciones también. Puerto Rico está peor que Cuba y Venezuela. Exacto. Bueno, queremos darle las gracias a María Cristina Muñoz. Ella sacó un ratito de su agenda para acompañarnos durante el día de hoy. Te agradecemos siempre que nos apoyes y gracias por esa perspectiva. Nos vamos a quedar con Kitty y con Alondra. Gracias a ustedes, compas. Tan genial la conversación, así que gracias por el espacio. Gracias, gracias, Abrazos. María Cristina. Regresamos a lo que dice la calle por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Regresamos aquí en Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino, en el panel de mujeres. Con esta su servidora Carmen Kitty Pérez y nuestra coordinadora Eda López de El Frente Amplio. El día de hoy también nos acompaña Alondra, una joven que también está relacionada con el tema que estamos discutiendo. Estamos discutiendo Alondra Hernández y estamos discutiendo el asunto de la Ley 63 y la transparencia y cómo el presidente del Senado también, ¿verdad?, utilizó una burla para referirse a, a las personas cuando terminó la exposición de esta parte en las vistas o de la ponencia que hizo en el Senado de Puerto Rico. Y en la anterior intervención estuvimos hablando de cómo esto va ahora a ir a la Cámara de Representantes y estamos haciendo un llamado para que no se apruebe porque, como bien hemos hablado aquí, dialogado, va a afectar el acceso a la información tanto a la prensa, a los medios y también a la ciudadanía. Así que adelante. Sí, gracias, Kitty. Bueno, en el resto que nos queda de programa, me gustaría explorar, porque las historias que no conocemos estamos condenadas a repetirlas. Y me gustaría reflexionar desde el contexto de la ley de la mordaza. La ley de la mordaza fue una herramienta que usó Estados Unidos en Puerto Rico, una ley que se aprobó bajo la presidencia de Luis Muñoz Marín en 1948, cuando el gobernador era Jesús de Piñeiro. Y lo que establecía era que no se podía tener ningún tipo de activismo en contra de Estados Unidos, pero por encima de eso, que la imagen de Puerto Rico no podía salir sola, siempre tenía que salir bajo la
la subordinación de Estados Unidos. Prohibía como un delito criminal tener la bandera de Puerto Rico sola. El solo hecho de enarbolarla era suficiente para que encarcelaran a las personas por varios años. No se podían emitir discursos. De hecho, la razón por la que encarcelan a don Pedro en la década del 50 es porque él había emitido 12 discursos. Esos discursos están analizados y transcritos bajo el libro de la Ivonne Acosta Lespierre, pero más importante los discursos son las acciones que tomaron los mismos policías. Así que no tenemos la certeza de que las de don Pedro hayan sido efectivamente expresiones de don Pedro. Dicho eso, bajo la ley de la mordaza, el gobierno de Luis Muñoz Marín articuló el carpeteo en Puerto Rico. Se estableció la oficina de inteligencia que de finales de la década de los 1990, principios de los 2000, pero por lo que lo traigo en contexto es porque ayer salió una noticia en la que se reveló que tanto la policía de Puerto Rico como el FBI estaban carpeteando, levantando información de una organización que se gestó para resistir la ley promesa en el 2017, que se llama Jornada Se Acabaron las Promesas, que convocan muchas veces a muchas activistas a la imposición y subordinación a los que entienden no hay tanta información de lo que se recopiló. No solo eso, quienes vamos a las marchas sabemos que entre nosotros, nosotras y nosotres hay gente de la policía, tanto en uniforme como en ropa civil, tomando fotos y videos de quienes participamos. Es decir, aunque la ley de la mordaza no esté vigente, tenemos un estado de Rico en el que se normaliza esa práctica que no se detuvo con la entrega de las carpetas, sino que se ha fortalecido. Quiero escuchar primero a Kitty y de Palondra. Buenas tardes a todas. He estado escuchando atentamente todo lo que han hablado y yo soy maestra de historia y desde tiempos de España en Puerto Rico se censuró la participación, la opinión, eh, se le negó la información a los puertorriqueños de lo que hacían los gobernantes españoles en Puerto Rico. Entiéndase que por tal razón es que también nosotros exigimos tanta transparencia, que sea transparente el gobierno, porque hemos tenido como colonia de España y luego como colonia del gobierno insular, cuando fuimos parte directa del gobierno de los Estados Unidos, donde los gobernadores eran estadounidenses, tuvimos persecución física, donde hubieron masacres, donde se perseguían a las personas, donde se apresaban a las personas solamente por tener la bandera de Puerto Rico, que lo contextualiza aquí, Eda, pero la ley de la mordaza se hace legal en el 48, pero ya desde antes del No se te 48 entiende bien, Kitty, se entrecorta. sí está pasando con todas, sí. Y de esa manera, pues, la ley de la mordaza pues, empieza a utilizarse antes de ser una ley establecida como tal. Así que hay una problemática de que nosotros como colonia y como colonizados pues nos va afectando, ¿verdad? Y yo entiendo que el pueblo de Puerto Rico quiere estar informado porque no confía de sus gobiernos. Al nosotros ser colonia, nosotros no confiamos ni del gobierno español, por eso se dieron todas las luchas que se dieron en el siglo XVIII y XIX y se dieron en el siglo XX, todas las luchas que se dieron y las que surgen después del establecimiento del Estado Libre Asociado. Es importante que la gente sepa que
ley de la mordaza viene a aplicarse bajo el Estado libre asociado, aunque se va a hacer ideológicamente a finales de lo que va a ser el cambio del gobierno insular al gobierno del Estado libre asociado, el que aplica la ley de la mordaza en toda su rigurosidad es el Partido Popular Democrático bajo Luis Muñoz Marín. Y eso la gente lo tiene que tener claro como dato histórico. Así que necesitamos transparencia, porque si no tenemos esa transparencia, eh, no vamos a estar informados de lo que está pasando. La pregunta es, ¿qué quiere tapar Rivera Chats? ¿Qué quiere tapar el Partido Nuevo Progresista? ¿Que quiere que entonces no lleguen los datos reales a las instituciones que están defendiendo nuestros derechos, o a la prensa, o al individuo como pueblo? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Que la gente solamente crea en su propaganda política? Es mi pregunta, porque él hizo allí unas insinuaciones y, ¿verdad? Eso utilizó unos epítetos de que si comunista, que si madurito, como una burla, como si él es el que tuviese todo el poder para limitar la libertad de expresión o la libertad de investigar en Puerto Rico. El nosotros limitar la investigación es algo como historiador, te puedo decir que limita el conocimiento y hace que entonces tú no tengas una visión real de lo que sucede. Por ejemplo, a los historiadores nos pasa, vamos a ir a investigar un ejemplo, un tema al Centro de Estudios Avanzados, o vamos a ir al Centro Luis Muñoz Marín a hacer una investigación. Yo recuerdo que yo cogí unos cursos sobre el ELA y Luis Muñoz Marín en la universidad, pues había que pedir unos folios muy extensos para que entonces pudiéramos investigar lo que queríamos investigar. Porque aún existiendo transparencia, te limitan en los lugares donde hay estos fondos de archivos, como son los archivos de la policía. Ahorita la joven Cristina mencionaba, en el caso de todas o de otras organizaciones, pero también está Kilómetro Cero, que también está reportando estadísticas. Entonces, las investigaciones no van a tener data, la data en tiempo real de lo que está pasando para poderlo combatir. Y eso es bien peligroso. En realidad, es una toma de decisión dictatorial. Y uno se preguntaría, ¿por qué razón el Partido Nuevo Progresista y Rivera Chá está tratando de centralizar su poder? Porque estamos hablando de centralización del poder. O sea, ellos están centralizando el poder en este copo, en estas personas. Y esto hace que entonces el pueblo no esté informado y que no pueda tomar decisiones con datos, sino decisiones con pura propaganda, con propaganda de lo que yo diga, y como si él fuera la persona que pueda hacer lo que le dé la gana con nosotros, el pueblo de Puerto Rico, y se puede burlar del pueblo de Puerto Rico y de las personas que están tratando de defender los derechos de la ciudadanía y de velar por nuestro bienestar. A mí me preocupa mucho Sí, esto de que no se puede ir a las vistas públicas. O sea, pienso que por eso, Kitty, perdóname un momentito que te interrumpí, pero es que precisamente por eso quería incorporar el análisis de Alondra. Alondra, además de activista, es abogada. Entonces, a mí me gustaría darle una vueltita a esto en términos de que, por ejemplo, yo viví el carpeteo desde los 14 años y tengo 63. Y es una época que recuerdo con con sentimientos encontrados. Pero entonces, desde el derecho y además desde tu perspectiva como una mujer, mamá de una cría de 13, 14 años, eh, feminista, etcétera, ¿qué implicaciones tú ves de que se oficialice la falta de acceso a información? Mira, qué bueno que traen lo de la mordaza y que traen a colación la persecución política que todo el mundo, independientemente del ideal, deberíamos estar en contra, ¿verdad? Porque pues si utilizamos mucho la palabra libertad, esto incluye la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de
creencias políticos, religiosas, y vamos, en Puerto Rico incluye no creer en nada. O sea, esto es tan amplio como ahí, porque es alarmante que justamente el mismo día en que se aprueba en el Senado, sin vistas públicas, el proyecto del Senado 63 contra la transparencia gubernamental, porque esto no es una ley de transparencia, esto es contra transparencia, también salga a la luz nuevamente que estamos siendo víctimas de carpeteo. La regresión en derechos y la avanzada de la ultraderechización en, en el mundo, en el globo terráqueo y en Puerto Rico, es un llamado urgente a pausarnos, eh, porque definitivamente están centralizando el poder para limitando derechos, para que al final del día nos digan incluso qué decir y cómo actuar y todo esto. O sea, esto es tan y tan alarmante que incide directamente en la libertad de expresión y todas sus vertientes, ¿verdad? Que como les mencioné al principio, incluye la libertad de prensa, qué decir, cómo decir, no decir, etcétera. Así que me parece que esto va de la mano de una idea y de un propósito mucho más profundo, que es poder tener absoluto control de de todas las ramas del gobierno, entiéndase la ejecutiva, la legislativa, la judicial, eh, ir fracturando y debilitando esa llamada separación de poderes, que es que todas las agencias, todas las ramas tienen algo y ninguna puede incidir en la otra sin faltarle respeto. Así que Tomás Rivera Schatz lo sabe, porque si algo podemos estar muy claros nosotros, que aunque sea un tipo sumamente detestable, el tipo es un estratégico, o sea, es un estratega y es un jurista muy maquiavélico. O sea, él sabe cómo los lags y cómo meterse en en las leyes. Así que desde la perspectiva jurídica, esto sería un fracaso absoluto a los derechos, porque ya han incidido con los derechos, por ejemplo, de la mujer. Mi tema favorito del mundo mundial es el aborto, porque soy una persona que se considera pro aborto, y hemos visto cómo desde el 2018 a la fecha hemos ido enfrentándonos, y muchas de las personas, incluyendo gente que creen en el acceso a la información, no creen necesariamente en el derecho al aborto, pero cuando hablamos de libertades individuales van una por una y empiezan por las más accesibles, que son obviamente los derechos de los grupos históricamente marginados, como las mujeres, comunidades LGBT, migrantes, etcétera, hasta llegar a toda la población con la libertad de expresión y otras libertades. Mientras, paradójicamente, crean tretas legales y jurídicas para dominar a través de la libertad religiosa, particularmente desde una perspectiva judeo-cristiana. Sí, a mí me parece que eh, es muy peligroso porque, como mencionaba anteriormente, el gobierno ha delegado en manos privadas la atención de lo público. Entonces, me pregunto yo, tenemos una nueva contralora que me dejó con muchas preocupaciones cuando vi la lista de confirmación, porque asumió unas posturas que me preocupan. Parte de mi trabajo, de mi vida profesional, yo auditaba internamente las organizaciones y auditaba como consultora, y hay un abordaje que siempre se debe cuidar. Hay que ser absolutamente imparcial, ¿verdad? Cuando se están teniendo esos accesos. Y yo me pregunto, eh, si además de que no todos los contratos están subidos o no sabemos cuál va a ser la estrategia de trabajo para el acceso a los contratos y a las auditorías, si encima de eso vamos a tener que esperar para saber cuántos de los jefes de agencia, alcaldes, legisladores, quienes fueron referidos al Departamento de Justicia. ¿Qué está haciendo en el Departamento de Justicia con esas querellas y esos
y esos asuntos, además de que no vamos a tener acceso a la cuantía de esos contratos ni cuáles son las condiciones, etcétera. Es bien peligroso, es bien importante que las personas estén conscientes de que esto no es solo contra una clase política. Esto podría tener que ver incluso con cuándo le van a decir a usted el estatus de una solicitud de cupones, ¿verdad? O sea, esto se puede poner más complicado aún por esta ley. Quería regresar un poco a la parte de la educación y Alondra, quiero planteártela a ti, porque pienso que cada vez se está abordando menos. Nunca nuestro sistema de educación pública se ha caracterizado por preparar a los estudiantes en una historia robusta, una historia distinta, no hegemónica de Puerto Rico. Y sin embargo, pienso que esto combinado con la ley bueno, con la carta circular que establece las oficinas de base de fe en el Departamento de Educación, pienso que estamos ante una posibilidad de oscurantismo en la pedagogía, porque, porque o sea, aquí no hay cientificidad alguna. Aquí lo que yo hubiese esperado es que el Estado rinda cuentas de por qué se demora tanto, ¿verdad? En conseguir la información, en producirla. Pero desde el punto de vista de la educación, ¿cómo tú analizas eso? Creo que la palabra que mejor describe esto, la acabas de decir, es oscurantismo. O sea, volvemos a los intentos y porque tenemos que ir a nuestra memoria no tan lejana, sino cercana, cuando el currículo de historia de Puerto Rico fue desmantelado hace ni 10 años. Porque obviamente nos necesitan ignorantes, nos necesitan segregados, nos necesitan en divisiones muy bobas para ellos poder seguir ganando adeptos y con los adeptos ganar dinero, sustentarse en el dinero para perpetuarse en el poder. Esto es una estrategia muy vieja. Lo que a mí me parece, ¿verdad? Esto como nota al calce, que nos debe brincar mucho es que nosotros desde la oposición, independientemente partidista o no, porque oposición puede ser esto mismo que estamos dialogando en contra de todas estas medidas antidemocráticas. Sabemos que este es el modus operandi y nunca nos hemos puesto de acuerdo para, de manera puntual, fija, contundente, para hacer una muralla china. Y yo creo que estos pequeños pasos bastante agigantados que está dando la Asamblea Legislativa, desde obviamente Cámara de Representantes, Senado y el Ejecutivo, no, es un llamado de atención a nosotros y a nosotras y a nosotros. El hecho de que compañeras de la colectiva feminista, de que jornadas se acabaron las promesas, que son personas que siempre llaman a practicar la primera enmienda, que es la libertad de expresión a través de su vertiente de la protesta, estén siendo amedrentadas bajo categoría de terroristas, con las implicaciones tan serias que conlleva esa categoría, es un llamado de atención para seguir, para que nosotros nos pongamos nuestras pilas. Dicho esto, la educación en Puerto Rico no va a mejorar y no es por falta de fondo o porque le den fondo. Es porque sencillamente la han desmantelado de manera sistemática en términos intelectuales y de contenido. Este nuevo afán de tener una oficina de base de fe dentro del Departamento de Educación tiene nombre y apellido. Se llama recuperar los votos a mis hijos los educo yo. Punto. Porque van contra la libertad de expresión a través del proyecto del Senado 63, pero necesitan la libertad religiosa que nace precisamente de la primera enmienda, que es la libertad de expresión, para seguir ellos perpetuándose en el poder. Y como a mis hijos los educo yo, van a cumplir absolutamente todos los caprichos de este pequeño grupo antiderecho para tener unos votos el próximo cuatrenio. Esto es sencillo. Así que sí, se nos vienen tiempos bien difíciles.
donde el acceso a la información no la vamos a tener. Cuando la tengamos va a estar alterada, no nos va a servir de nada o nos va a servir de muy poco. Y donde nuestros jóvenes, nuestras infancias se van a ver impactadas porque, oye, si algo sabemos es que en Puerto Rico las oficinas de o sea, el Departamento de Educación opera muy lento, incluso con educación especial, incluso también con, vamos, hasta las mismas personas que dicen, no quiero que le enseñen de salud sexual, así que voy a ponerte una querella, que de hecho es uno de los proyectos que presentó, si mal no recuerdo, Joan Rodríguez Bebe junto al personaje de Rivera Chats. Así que si no nos unimos, no va a haber educación que nos rescate, no va a haber información que nos quite el agua del cuello. Eh, y es el momento, este es el momento, o sea, hay que llamar a la Cámara de Representantes, o sea, hay que decir que este proyecto no es enmendable, que si hay algo que hacer es garantizar el acceso a la información en los términos que establece la ley, que el gobierno con el dinero que tiene destine los recursos y punto. O sea, hay que meterle la verdadera presión y no se le puede dejar este tostón a las organizaciones o a algunos medios de comunicación como son todas, o el CPI. O sea, tiene que ser literalmente muralla china. Ese muro de contención nos toca a nosotros. Porque no lo hicimos con los derechos de las personas LGBT, no lo hacemos con los derechos de las mujeres y de las personas con opción a gestar, pero ahora nos toca hacerlo por todos nosotros. Eso es así. Y Kitty, tú además de ser maestra, eres una activista bien diversa. Eh, Desafortunadamente hay una práctica generalizada de las personas asumir posturas dependiendo de quienes asumen posturas. No necesariamente de haber escudriñado, la información está ahí, todo el mundo tiene teléfono, el teléfono funciona como una mini computadora. O sea, en vez de entrar a TikTok podemos buscar información, ¿verdad? Sustentada en datos. Así que te pregunto, Kitty, ¿cómo, eh, cómo nos garantizamos, primero como activistas y luego como, en el caso tuyo, como maestra del Departamento de Educación, cómo garantizamos que rompemos con esa estrategia que nos impone el Estado de invisibilizar nuestra identidad, invisibilizar nuestra historia, eh, desarticular espacios que podrían ser de desarrollo humanista como las artes, la música, teatro en el sistema de educación pública, y a la vez asegurarnos de que vamos construyendo esa muralla china de las que nos habla Alondra. Pues mira, Eda, yo creo que pues, desde mi perspectiva como activista es la misma perspectiva como educadora, porque para mí, pues la lucha en la calle, la lucha sindical, la lucha fuera de mis cuatro paredes, eh, para mí es también mi salón de clase. Yo soy de las que pienso que pues allá yo sigo mi mayéutica, ¿verdad? De otra manera. Y el maestro luchando también siempre está educando. Por cierto, la gran cantidad de estudiantes que me admiran, me quieren y me aman, se hicieron parte de mi vida y todavía son parte de mi vida porque cuando yo fui la persona junto a otras dos compañeras que dirigí la huelga magisterial hace unos años atrás, aunque los maestros rompieron huelga, tres maestras fuimos las que dirigimos 14 días la huelga en mi escuela. Cerramos portones y los estudiantes fueron muy empáticos. Yo sé que para mucha gente la huelga fue un fracaso, pero para mí fue un triunfo y para mis compañeras también, porque mis compañeras pasaron por una transformación revolucionaria y hoy día ellas son
Una de ellas falleció ya y se convirtió en una líder sindical y revolucionaria, y hoy hay otra de ellas que está en la calle constantemente con un megáfono. Y, y aprendimos eso allí, como tres hermanas que nos consolidamos. Tú no vas a creer, Aida, que mis estudiantes se sentaban, nuestros estudiantes, cuando rompieron la huelga, los nenes se salieron de los salones de clase, de los maestros que rompieron la huelga, y se fueron a coger clases con nosotros en el parking. Se sentaron en el sol, nos repetían las consignas, la directora perdió la cordura, mandó a buscar pejeras y todo y mujeres policías para que nos aceptaran. Y los estudiantes decían que no se iban a mover allí, que estaban en huelga por nosotros. Y yo le di dictados a mis estudiantes, ellos copiaron lo que era la característica del esclavo del campo y el esclavo doméstico por la verja. Yo tengo esa foto épica en la historia mía de maestra, yo dando clases por la verja y los nenes con la libreta tomando nota. Esas niñas son químicas, hoy en día son profesoras de química. Eso para darte un ejemplo, ¿verdad? Un contexto. Yo entiendo que lo que hay que hacer es seguir visibilizando. Hay que seguir visibilizándonos, y esa muralla de contención que está diciendo la compañera, hay que crearla en la medida en que sigamos, aunque sepamos que vamos a ser perseguidos, aunque sepamos que tal vez nos están golpeteando, que nos van a estar creando tal vez una inseguridad y que nosotros pensemos que nos pueden botar del trabajo, como el miedo que tuvimos que romper en la huelga. Estas compañeras me decían, me van a botar, Kitty, yo no me puedo seguir en la huelga. Y llegó un momento en que ellas entraron y yo me quedé sola. Yo le dije, yo no puedo entrar. Yo lo siento por ustedes, pero yo no puedo entrar. Y cuando ellas entraron, se arrepintieron y me llamaron llorando. Vieron qué mal me siento. Y ahí fue que yo supe que el proceso de la huelga les transformó. Y ellas me llamaron y nos volvimos a reunir y volvimos a comenzar la huelga. Recuerdo que eso fue como un nuevo comienzo, y aprendimos un montón de procesos y empezamos a hacer un montón de cositas pequeñitas revolucionarias, como yo le llamo, ante el fascismo rampante que están tratando de imponernos al país, ante este apartheid, esta segregación que quieren imponernos, tanto ideológica, racista contra los emigrantes, contra nuestros compañeros, la militarización para al intervenir en Venezuela y nuestros países hermanos. El llamado es a seguir visibilizándonos, a seguir formando, a seguir educando. Los jóvenes nos van a escuchar, y ellos al final del día, aunque tengan sus papás metiéndole prejuicios o el sistema tratando de amordazar al maestro, que es como yo o como otros, que hemos sido perseguidos todo el tiempo, eh, terminan admirándonos y respetándonos. No sé si te has dado una vueltita por mi Facebook, viste que tengo una fotito ahí de mis niños de hace años. Y las cosas bonitas que me han escrito, por cierto, los que me han escrito son unas niñas que son emprendedoras, hicieron el colegio en 3 años, son químicas, son profesionales, profesores del Colegio de Mayagüez en la actualidad, eh, ese impacto que el maestro provoca, que ahorita mismo estaba allá, en Lourdes Ayala, Eva Ayala, hablando en los datos son los datos. O sea, el maestro, no importa dónde esté, ya retirado o no retirado en la sala de clase, ejerce esa admiración del estudiante y abre los ojos. Somos como los que le van a desvelar el manto a los discípulos de Maús, ¿verdad? El pueblo tiene que estar consciente que en este momento no podemos ser como los discípulos de Maús. Tenemos que ver la realidad de lo que está pasando, porque de lo contrario, pues van a seguir atrincherándonos para tener un poder que es dictatorial. O sea, el fascismo es dictatorial y lo que hace es centralizar poderes para unos privilegiados en específico. No caigamos en la trampa. Entre esos privilegiados no están los pobres. Entre esos privilegiados no estamos las personas de escasos recursos. Entre esos privilegiados solamente hay una claque política e ideológica y económica, en la que no encajamos la gente que tiene el perfil mío, ni el de las que estamos aquí en el panel de mujeres el día de hoy, y menos los que nos están escuchando.
Eso es bien, bien importante porque yo creo que en mis años yo no había visto a tantas personas en Puerto Rico representándose tal como son. Esa representación, el asumir su identidad, el apalabrarse, ¿verdad? Con valentía, yo cada vez lo veo más evidente. Qué tú opinas, Alondra, sobre eso? Yo opino que es el momento de que la gente salga, o sea, la gente tiene que salir definitivamente, tiene que hablar, se tiene que sentir autoconvocada y tiene que ocupar el espacio que ocupa en la sociedad, o sea, punto, sin máscaras, sin tapujos, en tratar de buscar la comodidad dentro de la incomodidad. O sea, la gente tiene que sentirse autoconvocada y tiene que salir. No podemos descansar a que nos representen o a no sentirte representado, porque aquí nadie es relacionista público de nadie. Aquí todo el mundo tiene que sentirse y tiene que ocupar y tiene que exigir y tiene que fiscalizar, porque la fiscalización no es nada más una queja o un post en Facebook, etcétera. La fiscalización se ejerce todos los días con nuestras acciones, por pequeñas que sean. Y no debemos esperar cada 4 años porque la democracia no se practica única y exclusivamente cada 4 años. Claro. Se practica todos los días, todos los días, todos los días con pequeñas acciones, desde nuestro entorno más cercano, como es la familia más íntima, hasta como nosotros nos dirigimos, por ejemplo, a una cajera de supermercado o un muchacho que trabaja en una gasolinera. Exacto, exacto. Tú ves ese ambiente, tú ves que la gente sí está puesta para La, hacer. yo creo que la gente particularmente con el 2019 sí se sintió súper convocada y autoconvocada y la gente se la creyó y creo que queda un poco de eso de creérselo, pero la pandemia y esta cuestión de la fractura social propia del distanciamiento, etcétera, vino a jugarnos un poco en contra y creo que también el hartazgo está jugando bien en contra. Así que la gente no se está sintiendo convocada. La gente está quejándose constantemente, pero hay un cansancio que es extremadamente válido. Porque venimos de unos golpes bastante, 2016, Junta de Control Fiscal, términos de austeridad, ¿verdad? Partiendo desde ahí, porque sabemos que anterior a ese teníamos la crisis del 2008, pero bueno, partiendo del 2016, que ha sido como cantazo tras cantazo, 2016 Junta, 2017 Irma María, tuvimos que tratar de recuperarnos, pero entonces en el 2019 viene el famoso chat de Ricardo Rosselló, los vagones en ese mismo diciembre o enero, si mal no recuerdo, los temblores, así que ha sido mucho donde en esa crisis se ha creado una economía de la crisis, beneficiando obviamente a solamente un sector. La gente está muy consciente, eso yo también lo he visto, la gente está muy consciente, pero la conciencia, que es algo que el puertorriqueño de ordinario no ha tenido, no ha sido suficiente para convocarse y para indignarse. O sea, se están llamando paros o sea, en este pasado mes fueron 2 veces contra Luma frente a la Fortaleza o a la famosa esquina de la calle de la Resistencia, pero no ha pasado a mayores. Así que yo creo que no hay manera. Yo creo que la gente está cansada. Tengo un poquito de opinión sobre eso que acaba de decir Alondra. Yo entiendo Sí, que también la situación en la que estamos insertado el país, la gente está teniendo más problemas económicos, la gente está cansada y también la gente vio que al nosotros ir a protestar sobre lo de Ricky y lograr eso tan increíblemente grande y exponer la situación que pasó, la gente también ha entrado como que, pero mira, la cosa ha seguido hacia peor. Entonces hay gente que entra en esa raciocinio de decir, pero es que hicimos todo aquello y mira, estamos hasta peor. Y la gente se ha cansado y sobre todo yo como líder, también sindical y también partidistamente de la oposición, veo que hay un problema con la gente querer organizarse y tenemos más que el querer estar convocados a una manifestación o ir allí a protestar o a exponer algo. Hay una problemática para que la gente quiera organizar.
Y yo entiendo que en la medida en que tampoco podamos organizar para poder hacer esa muralla de la que estaba hablando ahorita Alondra, es esencial organizarnos en grupos, en hablar, en establecer estrategias, porque una cosa es yo ir a protestar allí al garete sin tener un orden, sin tener una estrategia específica, y eso les resta a lo que vamos a exponer, entiendo yo, ¿verdad? A mí, yo me quedo con esta preocupación y con esto vamos a estar cerrando este panel de hoy. Y creo que es un buen tema para elaborarlo tal vez la semana próxima. La gente cuando se siente convocada acude. Fue mi experiencia, por ejemplo, en la marcha del 31 de agosto por la independencia. No hubo mucha, bueno, básicamente esa movilización se dio en las redes. Y llegaron más de 3.000 personas, esos son los números de la policía. No había un líder convocando como tal, no había, todas las organizaciones se articularon de manera horizontal. Así que yo me pregunto si no será momento de profundizar acerca de qué lideratos representan a las personas que se sientan convocadas a exigir lo que merecemos. Yo ahí lo dejo porque eso sería otro panel. Le agradezco a ambas, tanto a Kitty como a Londra. Le agradezco a María Cristina que se tuvo que ir. Excusamos nuevamente a Irma porque está en un compromiso internacional de trabajo y preparación. Y les habló hoy Eda López en compañía de estas grandes mujeres. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias. Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces, 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino.